9:10 de la noche, bienvenidos a esta transmisión especial de esta sesión plenaria convocada para debatir respecto a las mociones de vacancia que se han presentado ante la representación nacional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, por incapacidad moral permanente. Pero para mayor información ya estamos enlazados desde el hemiciclo de sesiones con nuestro compañero Jason Latorre. Bienvenido, Jason. ¿Qué tal, Tanira? Así es, una sesión, bueno, en realidad la que estamos esperando ahora que se reanude es, digamos, la segunda. La primera inició desde horas de la tarde, se tenía previsto que comience a las 3, por algunos retrasos, pasada las 4 de la tarde es que inicia producto de esta citación que se realizó no solamente al presidente del Consejo de Ministros, sino al gabinete en pleno, que acudieron hasta este punto y finalmente es aquí que sustentaron un poco cuáles son las políticas de gobierno y sobre todo aquellas enfocadas en materia de seguridad ciudadana. Ya luego es que se decide levantar la sesión y convocar la segunda para las 9 de la noche, porque antes de culminar la primera es que se termina dando cuenta de las 4 mociones de vacancia que han sido ingresadas. Fueron en total ingresadas 5, se dieron cuenta de 4 y ahora lo que sigue es que en esta segunda sesión del Pleno del Congreso se va a tener que aprobar o no la admisión de estas mociones o de esta moción en concreto para que luego pueda ser debatida y aprobada eventualmente o desaprobada. Eso dependerá de la decisión que tome el Pleno del Congreso. Vamos a dar algunas imágenes. Enseguida vamos a poder de repente panear para que tú puedas, Tanira, y también los televidentes, entender un poco de cómo es que se va desarrollando las previas a lo que va a ser este pleno del Congreso, con las imágenes de Máximo que nos va a ayudar a panear para que puedas visualizar que ya hay algunos de los miembros de la mesa directiva que se están instalando y también hay otros integrantes de diferentes bancadas que están ya sentados en sus respectivos escaños. Por un lado tenemos a las bancadas de Fuerza Popular, por ejemplo, podemos ver ahí a Alejandro Aguinaga, a Eduardo Castillo. De otras bancadas también está Patricia Chirinos, el congresista Luis Camiche, por ahí vemos. Del otro lado del hemiciclo está el congresista Azurín de Somos Perú. Otros parlamentarios ahí, Carlos Alba de Acción Popular, también lo vemos. Margot Palacios está por ahí abajo también con el congresista Flavio Cruz. Y las diferentes bancadas ya se están sumando, algunos otros tal vez van a estar conectados de manera virtual. Y de la mesa directiva ya vemos al tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, de Acción Popular, que está ya en su posición. El congresista, segundo vicepresidente de la mesa directiva, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, también está ya en posición. Hay 2 espacios vacíos y ya toma posición entonces el presidente del Congreso de la República, José Enrique Gerioré, para dar inicio a esta sesión que precisamente consiste, como bien mencionaba Tanira, en aprobar esta, o en todo caso, ver si es que se puede admitir esta moción. Buenas noches, señores congresistas. Se va a computar el quórum correspondiente para dar inicio a la presente sesión. Señorita relatora. Señores congresistas, Miguel Grau Seminario. Presente. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia mediante el sistema digital. De la noche, entonces en estos momentos ya se está dando la asistencia a la representación nacional para que seguidamente pueda iniciar esta sesión plenaria en donde se va a debatir las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, por incapacidad moral
permanente, que conforme lo establece nuestro reglamento del Congreso de la República, los congresistas de la República pueden ejercer el derecho de pedir al Congreso las proposiciones de vacancia de la presidencia de la República, entre otros supuestos, por la causal de permanente incapacidad moral prevista por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política, ello de conformidad a los artículos 66, 68 y 89A del referido reglamento, que de acuerdo con el literal C del artículo 66 del reglamento del Congreso, establece que las mociones de orden del día forman parte de las propuestas destinadas a promover el desarrollo de los procedimientos parlamentarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 68 del mismo cuerpo legal, a través de estas mociones los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso de la República que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses de nuestro país y las relaciones con el gobierno. Asimismo, el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República del Perú regula el procedimiento de vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, señalando para ello el número de firmas y votos necesarios para su presentación, admisión, trámite, debate y aprobación o rechazo. Asimismo, es importante mencionar que vamos a pasar a leer una de las mociones presentadas ante la representación nacional, en la cual los congresistas suscriben la presente, en donde se solicita que se declare la vacancia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra en el cargo de presidente de la República por la causal de permanente incapacidad moral de conformidad con el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política, en base a los siguientes fundamentos. Esta moción señala que la incapacidad moral es de naturaleza ética o psicológica. Se refiere a que el Congreso estime que el presidente no está en condiciones psicológicas o espirituales de poder seguir ejerciendo el cargo, que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, considera que la causal de vacancia por permanente incapacidad moral corresponde al ámbito de interpretación y valoración política institucional del Congreso de la República, pero debe ser determinada dentro de parámetros de estricta razonabilidad y en el marco de las garantías del debido proceso. Asimismo, se lee en esta moción presentada ante el Pleno del Congreso respecto al concepto de incapacidad moral que el máximo intérprete señala que este instituto se refiere a conductas manifestantes impropias, incompatibles con la dignidad de autoridad de la alta función pública de la presidencia o a abusos de poder que vulneren valores, principios o bienes jurídicos constitucionales. Por consiguiente, también se lee que la declaración de vacancia en el ejercicio de la presidencia de la República es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso que implica una valoración política de las cualidades éticas y morales de quien ostenta el más alto cargo público del Estado y hasta qué punto esta condición personal afecta al Estado de Derecho, la gobernabilidad y la estabilidad democrática de la nación. Más abajo se lee en esta moción presentada que, teniendo en consideración estas reflexiones y recogiendo el sentir de gran parte de la población, los que suscriben la presente moción de orden del día consideran que la permanente incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte Segarra se sustenta en los siguientes hechos objetivos y que son de público conocimiento, como el aumento de la inseguridad ciudadana, que la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles críticos sin precedentes bajo la actual gestión presidencial, evidenciando una falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política para enfrentar al crimen organizado que hoy viene sometiendo al país. Asimismo, señala que de acuerdo a información difundida por un medio de comunicación que muestra estadísticas oficiales de la Policía Nacional del Perú, procesadas entre enero y septiembre de 2025, se registraron 20.705 denuncias por el delito de extorsión, lo que equivale a una denuncia cada 19 minutos en el territorio nacional.
Asimismo, también indica que hay consecuencias económicas por la inseguridad ciudadana, que según un informe publicado también por Infobae el 8 de octubre de 2025, la criminalidad le cuesta al Perú más de 20.000 millones de soles al año, lo que equivale aproximadamente al 1.7% del Producto Bruto Interno. Este impacto no solo reflejaría el incremento del gasto público en seguridad, sino también las pérdidas por menor inversión privada, fuga de capitales y reducción de la productividad empresarial. También tiene esta moción un punto C que indica que es la falta de liderazgo de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra en la lucha contra la inseguridad. Este documento señala que la presidenta Dina Boluarte, lejos de asumir su responsabilidad frente a la grave crisis de inseguridad y criminalidad que atraviesa el país, ha demostrado una alarmante desconexión con la realidad nacional. Durante el paro nacional de transportistas del pasado lunes 6 de octubre, la mandataria instó a la ciudadanía a no abrir mensajes ni contestar llamadas de números desconocidos, sosteniendo que esa sería la forma de prevenir las extorsiones. Finalmente, en la sección Conclusiones, se lee que la investidura presidencial no solo representa el ejercicio del más alto cargo del Estado, sino también el compromiso supremo con la moral pública, la ética republicana y el liderazgo responsable. Asimismo, señala que exige de quien ostenta una conducta ejemplar, transparente y orientada al servicio de la nación, que no se trata únicamente de administrar el poder, sino de encarnar los valores que sostienen la convivencia democrática, la defensa de la vida. Han marcado asistencia 109 señores congresistas, más Jáuregui, Pablo Medina, Vergara, Paredes, Castro. El quórum para la presente sesión es de 59. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión semipresencial del Pleno del Congreso de la República, acordada por la Junta de Portavoces de hoy, 9 de octubre del 2025. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de las mociones de orden del día 19.769, 19.770, 19.771, 19.772 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Señorita relatora, de lectura a las humillas de las mociones de orden del día. Moción 19.769. De los congresistas Paredes Piqué, Bazán Narro, Luque Ibarra, Raimundo Mercado y Ceballos Madariaga, del Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, según lo previsto en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú. Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que regula la sucesión presidencial. Moción 19.770, de los congresistas Yarro Lumbreras, Bazán Calderón, Sixia Vázquez, Córdoba Lobatón, Medina Minaya, Muñante Barrios y Ceballos Aponte, del Grupo Parlamentario Renovación Popular, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República, ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Moción 19.771, de los congresistas Varas Meléndez, Bermejo Rojas, Cutipa Cama, Echeverría Rodríguez, Limachi Quispe, Quispe Mamani y Tacuri Valdivia, del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra,
conforme a los fundamentos de hecho expuestos, declarar la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, en aplicación del artículo 113, numeral 2 de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia la aplicación artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Moción 19.772, de los congresistas Dávila Atanasio, Flores Ramírez, Quito Sarmiento, Robles Araujo y Pariona Sinche, del Grupo Parlamentario Bancada Socialista. Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra en la Presidencia de la República, conforme los previstos en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Se declare la vacancia del cargo de la Presidencia de la República y en consecuencia la aplicación de los dispuestos en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú respecto a la sucesión presidencial. Muchas gracias, congresista Burgos. Sí. Un minuto. Nosotros, como un encargo de la Comisión de Fiscalización anterior, por acuerdo de la Comisión de Fiscalización, habíamos hecho una moción de vacancia y que también ha sido ingresada. Quisiéramos que se dé cuenta de esa moción que también ha sido presentada. Conforme indica Oficialía Mayor, se va a dar cuenta el día de hoy, pero la votación sería posterior. Señores congresistas, cabe señalar que las sustentaciones de las 4 mociones antes mencionadas de pedido de vacancia de la Presidencia de la República se realizarán por separado. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes Piqué para que fundamente la moción de orden del día 19.769 en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Desde que la señora Dina Boluarte tomó el cargo de presidenta, se han venido sucediendo muchos hechos que le han hecho daño al Perú, que ha hecho enfrentarse a los peruanos contra los peruanos. Primero, sin respetar el derecho a la protesta de hermanos en Puno, en Ayacucho, en distintas regiones, sumando 50 muertos. Y en la democracia, señor presidente, no se mata. En la democracia se detiene, se procesa y se sentencia. No se ejecuta. Eso hacen las dictaduras. Sin embargo, en esos primeros días no se procedió conforme deben hacerlo las democracias. Un ejemplo aquí cerca, Brasil. 2.000 personas toman el Palacio de Gobierno. Toman el Palacio de Gobierno y el Congreso y rompen todo, los cuadros, las vitrinas. Yo he estado y han puesto en unos escaparates las cosas que rompieron los vándalos golpistas que querían impedir que tome el poder el presidente Lula. ¿Cuántos muertos? Ninguno, porque es una democracia. Se detuvo, se procesó, se sentenció. Aquí no, aquí se mató. Entonces, ese es el primer punto. Y ese pueblo merece justicia. Y las madres nunca se cansan de buscar justicia para sus hijos. Luego, tenemos el caso de los actos que configuran o que podrían configurar delitos. Cambios de joyas carísimas a cambio de desembolsos, autoridades. Mentirle al pueblo peruano y decirle es una joya de antaño. Y después le encuentran la tarjeta de propiedad del reloj. Porque esos relojes resulta que tienen tarjeta de propiedad. Y se verificó que sí existían los Rolex. Mentirosa. Después se operó. Dejó sin gobierno al país.
con anestesia. Ya lo ha dicho el propio doctor, que pobre doctor Cavani casi pierde su carrera. Felizmente reflexionó y ha dicho la verdad. Él es un buen profesional. Y sí, ella se operó de varias cosas, y no porque tenía torcido el tabique, sino para estar más presentable, digamos. ¡Qué frivolidad ante un país que sufre! ¡Qué frivolidad ante la demanda de justicia de las madres de los muertos del principio de su gestión! Y luego, la inseguridad ciudadana absoluta. Matan a los choferes sentados en su timón, a los cobradores. La gente ya no se quiere sentar detrás del chofer. No es posible. Y ya no vamos a ir ministerio por ministerio, porque tendríamos que hacer unas auditorías, y hay una serie de denuncias gravísimas de malos manejos en los ministerios. Falta de ejecución. Solo cultura. Casi achican el polígono de Nazca. Pero felizmente, en labor de fiscalización, eso se impidió. Entonces, razones muchas. Por eso es una de las presidentas que en el planeta Tierra tiene menos popularidad que nadie. Ha llegado a tener el 2%, es decir, ha llegado a ser el margen de error. Y yo creo que ella continúe en Palacio de Gobierno es un error que este Congreso tiene la oportunidad de corregir. Que no se vaya a ninguna parte, que responda ante la justicia aquí. Si ella dice que es inocente, que se quede a defenderse, que no se escape, que responda por sus actos. Y aquí, quienes representamos al pueblo, exigimos que se vaya a su casa. La despedimos. No que renuncie, que se vaya, porque ella no ha estado a la altura del cargo, no ha honrado el cargo de presidenta de la República. ¡Fuera, Dina! Muchas gracias, congresista. Ahora es el turno de la congresista Norma Yarrow para que fundamente la moción de orden del día 19770 en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Para la bancada de Renovación Popular, tomar esta decisión fue una decisión responsable, y lo dijimos desde un comienzo que íbamos a hacer una oposición pensando en la ciudadanía. Hemos venido evaluando durante mucho tiempo el accionar de una presidenta de la República con una verdadera incapacidad moral. Cuando uno asume un cargo, lo asume para administrar la vida de la ciudadanía, y en este caso de los peruanos. Y hemos visto la indolencia, y más aún la indolencia que tuvo su gabinete. En este caso, el ministro del Interior, y por qué no decir el general Arriola, cuando dijo en los mensajes, en estos días de marchas, al ver a los transportistas, cómo día a día perdían la vida. Familias que se enlutaban, niños que perdían a sus padres. Indolencia total. Y una presidenta que se llenaba de orgullo al decir que era una mujer que no estaba metida en actos de corrupción, cuando todos los días veíamos que era una mujer incapaz de hacer un mea culpa a todo este de gobierno que nos jalaba. Mucha gente criticaba a Renovación y decía que éramos un cogobierno, y no, señores. Éramos una oposición que queríamos ver la posibilidad de que enmendara esos errores, que cambiara un gabinete, pero no. Trajo un ministro cuestionado como Santibáñez, que mintió a la población diciendo que haría el frontón, una cárcel inviable, a todas luces, mintiéndole al Perú. Y seguimos viendo que esa incapacidad moral se multiplicaba todos los días. Y ayer vimos cómo a un grupo musical lo baleaban, habiendo gente de por medio.
Y ella seguía ignorando y sigue ignorando esta delincuencia, esta criminalidad que tiene corroyendo la vida de miles de peruanos. Y nosotros, señores, nosotros hemos sido incapaces en muchos momentos de llamar la atención. Hoy mismo nos dobló o nos quiso doblar llevándonos a la PCM para tomarse la foto con los transportistas. Renovación dijo no va. Y no va, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos electos por el pueblo, por elección popular. Y a eso nos debemos. Nos debemos, ¿sabe qué? Presidente, que esta vacancia sea votada porque tenemos que enmendar muchos errores que hemos cometido. Y es de humanos pedir perdón, porque sí nos hemos equivocado, porque hemos dividido al país, porque la gente tiene derecho al reclamo, a un reclamo justo de todo peruano que es maltratado, que es violentado, y que es violentado por una presidenta, por un gabinete que solamente ha sabido reciclarse en el tiempo, que no ha sabido poner la inteligencia policial y que asimismo a nuestra Policía Nacional ha sido maltratada y que existe también corrupción dentro de la policía. Pero a nuestro mando medio chiquito ni siquiera armas se le ha dado y ha ido creciendo la extorsión, la criminalidad. Pero ella no, ella sigue viviendo en una fantasía, sometiendo al peruano. Eso es incapacidad moral. Eso es matar a tu país, desangrar al peruano, señor. Y me siento orgullosa, mi bancada se siente orgullosa de ser los que hayan presentado hoy esta moción de vacancia. Merece ser vacada esa señora presidenta, merece ser sancionada. Y esperemos que sí existan los votos suficientes. Y si no es hoy, mañana no empiecen a negociar o ofrecer obras, puestos, ni favores, porque ya se está muriendo la gente. 7 peruanos diarios, señor presidente. Yo les pido a los congresistas, a los que representan al pueblo, a todas las regiones, que sigamos unidos en esta vacancia. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Varas para que fundamente la moción de orden del día 19771 en nombre de sus autores, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Nos vimos en la obligación de presentar una moción de vacancia en las cuales hemos presentado 12 fundamentos de hecho y de derecho, debido a que esta situación que vive nuestra patria es una situación insostenible, presidente. Por ello, presidente, esta moción de vacancia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, hoy no estamos frente a un simple debate, colegas congresistas, estamos frente a una situación límite, un punto de quiebre para el país. La incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte ya no es una percepción política, es una realidad que se mide en cifras de muerte, de violencia y abandono del pueblo. Las cifras son insoportables. Según el SINADEF, solo entre julio y septiembre del año 2025 se registraron 575 homicidios, el trimestre más violento desde que se tienen los registros, presidente. Entre enero y septiembre, el país ya acumuló 11.995 asesinatos desde el año 2017. Son vidas, no es un número, no solamente es simple estadística. Niños baleados, transportistas acribillados, colegios, bodegas y taxistas extorsionados, comerciantes asesinados, artistas muertos, atacados en sus propios escenarios. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Probablemente muy poco o nada. No hay plan, no hay estrategia, no hay liderazgo, solo improvisaciones y consejos que solo reflejan una total indiferencia al dolor de los familiares de quienes ya no nos acompañan. Hoy el gobierno nos ha abandonado, señores, nos ha dejado indefensos
y nos ha condenado a vivir con miedo. En el artículo 113, inciso 2 de nuestra Constitución, nos otorga la facultad y el deber como representantes de la nación de declarar la vacancia por incapacidad moral. Moral que es una de las peores crisis que viven todos nuestros funcionarios públicos y nuestras instituciones de nuestro querido Perú. Y aquí no hablamos de un error pasajero, hablamos de una conducta reiterada de omisión y de falta de liderazgo, de designaciones improvisadas de ministros incapaces y que han dejado al Perú de rodillas frente al sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Por eso, colegas, hoy no decidimos sobre una persona, decidimos sobre la vida de todos los peruanos. Decidimos sobre el libre trabajo y la oportunidad de querer desarrollarse cada ciudadano de nuestro país. La familia y la seguridad de millones de peruanos. No declarar la vacancia sería traicionar esa confianza, sería avalar la omisión, la improvisación y la violencia que ya nos desborda. Hoy, colega congresista, el Congreso debe estar a la altura de esta historia de nuestra patria. La vacancia no es una opción, es un deber moral, señores, constitucional y político en defensa de la vida de los peruanos. No hay forma, presidente, de vivir dentro de un clima y un país que goce de paz, un país que logre alcanzar la felicidad y sobre todo, presidente, que genere bienestar a sus ciudadanos. Por ello, el día de hoy, no queremos los congresistas que estamos acá, al margen de nuestras diferencias, que son muchas, pero consideramos que el día de hoy tenemos que coincidir. No podemos darle la oportunidad a un gobierno que no tiene atisbos de siquiera generar confianza, un gobierno que representado por su presidente de la República tiene solamente expresiones desafortunadas, expresiones de desprecio al pueblo. Por ello, el día de hoy, colegas congresistas, espero que los votos y los compromisos con quienes permitieron que estemos el día de hoy representándolos en este espacio del Poder Legislativo, se sientan al menos que les generemos la confianza a ese pueblo que esté esperando que ya no siga el gobierno de la señora Boluarte. Un gobierno de incapacidad, pese a que juraban sus ministros de luchar contra la corrupción. ¿Y qué hemos tenido ahora? Una franca corrupción. Si antes decían que el gobierno del profesor Castillo era corrupto, este gobierno que muchos han silenciado acá es un gobierno históricamente, creo que el más corrupto de la historia de nuestro Perú. Por ello, vacancia digna ya. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila para que fundamente la moción de orden del día 19772 en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. La bancada socialista no solo hoy presenta la vacancia. Desde el año 2021, desde el 7 de diciembre, hemos pedido la vacancia porque este gobierno era el legítimo. En ese sentido, hoy presentamos ante esta representación nacional la moción de vacancia 19772, que nace del clamor del pueblo. No es una acción política más, es un acto de justicia moral y defensa de la dignidad nacional. La señora Dina Boluarte ha demostrado una incapacidad total para gobernar, para proteger la vida, la seguridad y los derechos de todos los peruanos. Bajo su gestión, el crimen y la violencia han tomado las calles, colocando al Perú en el 10º lugar del ranking mundial de inseguridad. Solo en el año 2024 se registraron más de 16.000 casos de extorsión. En lo que va del año 2025, las denuncias ya superan las 18.000. Más de 80 transportistas han sido asesinados y 2 millones de pequeñas empresas viven en amenazas por la criminalidad organizada. Ante esta tragedia,
La respuesta de la señora Boluarte fue una burla al pueblo. Recomendar no contestar llamadas desconocidas para evitar extorsiones. Una muestra de intolerancia e irresponsabilidad que insulta al país entero. Ayer mismo, una balacera en un concierto popular dejó heridos y sembró el pánico entre cientos de familias. La violencia ya no respeta plazas, escuelas ni hogares. El Perú vive con miedo mientras el gobierno se protege en el silencio y la impunidad. Pero no se trata solo de incompetencia, colegas. Hablamos de abandono del cargo, de mentiras al país, de corrupción e enriquecimiento ilícito y de responsabilidad política en la muerte de más de 60 hermanos durante las protestas sociales. Boluarte no gobierna, se aferra al poder para blindarse de las investigaciones que pasan sobre ella y su entorno. El artículo 113, inciso 2 de nuestra Constitución es claro: la presidencia vaca por permanente incapacidad moral. Y hoy esa incapacidad es evidente, manifiesta y dolorosa. Por eso, con respeto, pero con firmeza, decimos ante la historia y ante el pueblo del Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra ha perdido la legitimidad moral para seguir gobernando. Esta vacancia no es venganza, es justicia para los caídos, verdad para las familias y la dignidad para la República. Por el pueblo, por la vida y por el Perú profundo, vacancia ya está definida. Colegas congresistas, sabemos nosotros cuando pasamos los momentos más difíciles, es momento de concertar, es momento de dialogar, es momento de entendernos entre los peruanos, porque el Perú no tiene límites, pero sí que vengan las buenas ideas, que vengan las propuestas, y nosotros como peruanos conscientes que queremos a la humanidad, busquemos la mejor solución. Creo que tenemos la suficiente capacidad para poder hacer cuando hay un consenso sano, sin intereses particulares. El Perú no merece particularizar intereses, lo que merece es consensuar, dialogar y buscar una alternativa que podemos evitar estos asesinatos, las extorsiones, la muerte, la pobreza. En ese sentido, hoy nos toca vacar a esta... Gracias, congresista. Para oponerse a la admisión a debate de las mociones, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República. Si no hay intervenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día. ¿Sí? Congresista Camiche se va a oponer. Adelante. Gracias, señor presidente. Por amor al Perú, yo quisiera hacer 2 preguntas. ¿De quién es la culpa que está pasando todo esto? Y la segunda pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Gracias. Gracias, congresista. Si no hay otra intervención, de conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día 19769, moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República.
Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores
Han registrado su asistencia 111 congresistas, más Paredes Castro, Vergara, Sánchez, Lizarzaburu, Salguana y Torres Salinas. El número de congresistas hábiles es 122, el 40% es 49. Al voto. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 108 congresistas, 1 en contra, 1 abstención. Más a favor Lizarzaburu, Paredes Castro, Juárez Gallegos, Torres Salinas y Salguana Cavides. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19769 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. A continuación, señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día 19770, moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. La admisión de la moción de pedido de vacancia requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Se va a votar con la misma asistencia. Al voto.
Cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 108 congresistas, 1 en contra, 0 abstenciones. Más a favor: Paredes Castro, Juárez Gallegos, Vergara, Lizarzaburu, Salguana. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19-770 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se va a consultar la admisión de la moción de orden del día 19-771, moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. Al voto. Votación. Votación cerrada. Han votado a favor 108 congresistas, 1 en contra, 0 abstenciones. Más a favor: Paredes Castro, Vergara, Lizarzaburu, Juárez Gallegos, Salguana. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19-771 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Finalmente, señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día 19-772, moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. La admisión de la moción del pedido de vacancia requiere el voto a favor de por lo menos 40% de congresistas hábiles. Al voto.
Votación cerrada. Han votado a favor 109 señores congresistas, más Paredes Castro, Lizarzaburu, Vergara, Torres Salinas, Salguana, Juárez Gallegos. En contra, 1, 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19772 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Señora relatora, de lectura al literal C del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Muchas gracias, señora relatora. Tiene el uso de la palabra el congresista César Revilla. Presidente, en virtud del artículo 89A, literal C, solicito, presidente, que se acuerde citar para el día de mañana, de manera inmediata, a la señora Presidenta de la República para poder tomar el debate de la vacancia y poder votarla. Muchas gracias. Señores congresistas, por favor. Señores, orden primero. Un momento. Orden primero. ¿Ya? ¿Ya? Un momento, congresista. Ahora sí. ¿Quién levantó la mano primero? Congresista Wilson Quispe, adelante. Señor presidente, nosotros estamos pidiendo que la señora Dina Boluarte venga ahora, que asista ahora. No podemos esperar más tiempo, señor presidente. La práctica parlamentaria ya nos ha demostrado. Por eso, de una vez, votemos. Vayamos al voto. Señor presidente, vayamos al voto. A ver, tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Quito. Sí, presidente. Bajo el mismo artículo que se ha citado, el 89A, el literal C, señala que podemos inmediatamente acordar un plazo menor, que puede ser el día de hoy, inmediatamente, a través de la votación que nos exige de las 4/5 partes, que podemos hacerlo en estos momentos y hacer que en una hora esté aquí Dina Boluarte para que pueda hacer sus descargos y poder continuar con la votación el día de hoy mismo. No hay motivo para que podamos alargarlo al día de mañana, sino el día de hoy, bajo el mismo articulado del reglamento. Congresista Guido Bellido, mantengamos por favor el orden. Gracias. Congresista Bellido, adelante. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. No podemos ser irresponsables y dejar para otro momento o para otro día este hecho. El día de hoy tiene que venir la señora Dina Boluarte a rendir cuentas a este Congreso. Muchas gracias, congresista Burgos, y luego la congresista Ruluque. Señor presidente,
Hoy día es el día D. Tenemos que hacer justicia al pueblo peruano y no vamos a permitir que los coordinadores parlamentarios que están rondando este Palacio Legislativo hagan su trabajo moviendo los votos para que la señora Boluarte continúe en el poder. Es por eso que esta sesión tiene que darse hoy, sobre todo que la población lo exige. Seamos responsables con el Perú, no seamos responsables solamente con los intereses que muchas personas están de fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Ruth Luque. Sí, presidente, quiero recordar que en la interpretación que se da del artículo 89A, inciso C, lo que se plantea es que efectivamente, si es que hay estas 4/5 partes, es un plazo menor o su debate y votación inmediata. Eso es lo que dice. Vuelvo a leer, un plazo menor o su debate y votación inmediata. No se plantea un supuesto de una invitación a la señora Dina Boluarte. Aquí queda clarísimo que de la posición política que se ha expresado, estamos en este supuesto y hay una decisión, salvo que algunos digan lo contrario, en la cual no apliquemos este artículo. Entonces aquí lo que sí se puede ratificar es que se vote de manera inmediata y que procedamos pues a su votación como corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Ruth Luque. Congresista Marta Moyano, adelante. Gracias, presidente. Tranquilos. Precisamente nuestro vocero planteó eso y planteó con un plazo hasta mañana. Pero no hay ningún problema de que hoy día pueda ser. ¿Me pueden escuchar? Señores, por favor. Estoy mal de la garganta. Guardemos orden. Para que hoy día pueda ser, no hay ningún problema. Pero recuerden que hay que cumplir el procedimiento. Se tiene que votar con 104 votos para que eso suceda. Es decir, decidir que sea hoy día, primero se vota y después se vota el otro tema, de fondo. Ese es el procedimiento, señor presidente. Está bien. Ya. Última intervención. Congresista Cotipa. Presidente, no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿ya? Presidente, bueno, yo no Señores, por favor, guardemos la calma en este momento. Culmine, por favor. Sí, presidente, yo sé que están nerviosos la bancada oficialista, pero lo que hay que tener en cuenta, presidente, es lo siguiente. El artículo 89A, inciso C, lo que señala es que se puede exonerar los plazos, pero en ese sentido, presidente, se tiene que citar, si es posible de madrugada, a Dina Boluarte para que venga a defenderse si es que así lo decide. Si es que así lo decide, o en su defecto mandará su defensa o no. Pero nosotros tenemos que tomar ya una decisión, presidente. Señores, votemos, un momento, congresistas chirinos, votemos propuestas. Hay un planteamiento de parte de ellos. Si hay otro planteamiento, que alguien lo haga, respetando la oportunidad para que tenga el tiempo de venir en el mismo transcurso del día. En ese sentido, sí. Primero el congresista Valer, que estaba hace un momento, por favor. Sí. Un momentito, después de ella, usted, por favor. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea de la congresista Moyano, como quiera que el literal C del artículo 89A dice de que podemos solicitar a este pleno a una votación para alcanzar los 104 votos y que esta misma noche se proceda a votar la vacancia, pues lo que solicitamos nosotros a su presidencia es que somete a la votación si es que esta misma noche se puede hacer esta sesión especial como dice el literal C, presidente. Ese es mi solicitud a su presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bajo ese entendido, congresista Moyano. Congresista Revilla. Era solamente, presidente, para llevar el debido proceso, pero estamos de acuerdo, si se puede votar hoy día, se vota hoy día. No hay ningún problema, presidente. Retiramos la propuesta, vamos al voto de la propuesta del congresista Valer. No hay problema. A ver, un momento, al momento, para finalizar, congresista Cruz. Sí, presidente, nosotros respaldamos el hecho de que se pueda abreviar el procedimiento porque el mismo reglamento exonera la posibilidad de adelantar, de abreviar, es bien clarísimo. Yo creo que el Pleno del Congreso es, digamos, la máxima autoridad y la contundencia de las votaciones de admisión prácticamente nos dan la referencia que así va a ser la votación final.
Por lo tanto, planteamos que así sea, presidente, que se aplique el reglamento. No estamos saliendo del reglamento. La brevedad, se acortan los plazos y vamos por la vacancia, presidente. Congresista Portalatino. Presidente, tenemos 118 votos a favor de la admisión, de las cuales estamos aplicando y solamente que se puede aplicar el artículo 89A, inciso C, de la cual se requiere la votación inmediata. Tenemos 104 votos más que suficientes para poder determinar una vacancia de Dina Boluarte, que ya la población, y usted ha sido testigo de los transportistas que ya no esperan más. Por lo tanto, sabemos su democracia, su talante, por lo tanto se requiere que inmediatamente se pueda aplicar ese artículo. Gracias. Ok, bajo ese entendido, la propuesta es que sea el día de hoy a las... Tenemos que comunicarle para que ella ejerza su defensa. Hora. El planteamiento de la hora, señores, los escucho. 11:30. Congresista Chirinos. Presidente, por favor, por su intermedio, solo para tener conocimiento, porque creo que no he entendido bien por qué el congresista Revilla, vocero de la bancada de Fuerza Popular, quiere darle más tiempo a la señora Boluarte. No he entendido y quisiera que se sustente. Gracias. A ver, un momento, señores. A ver. Por alusión, congresista Revilla. Congresista Barbarán. Por favor, guardemos la calma. Presidente, estamos en un tema delicado y yo no entiendo aquí por qué los dotes de protagonismo fluyen. Lo único que nos interesa en este momento es ponernos de acuerdo en qué momento. El congresista Revilla, ¿ustedes saben qué hora es? Son las 11 de la noche. En 1 hora es mañana. Entonces no sé qué tanto escándalo hacen. Lo vamos a hacer. Lo dice el reglamento. 104 votos y es lo que vamos a hacer si es que usted, presidente, se digna a ponerlo en votación y no escuchar las barbaridades que tienen otros que decir. A ver, señores, para agotar el debate, señores congresistas, la presidencia propone que el debate y votación del pedido de vacancia de la presidencia de la República se realice hoy a las 11:30 de la noche. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Está bien. Señores congresistas. Señores congresistas. Asistencia. Señores congresistas, estamos pasando. Lea el artículo 89A, inciso C. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Artículo 89A.
El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Muchas gracias, señorita relatora. Han marcado asistencia 114 señores congresistas, más Paredes Castro, Sánchez, Torres Salinas, Coahuila, más Cutipa, más Quiabra, más Burgos, más Paul Gutiérrez, Valer, congresista Elías, al voto.
Han votado a favor 111 señores congresistas, más Paredes Castro, Sánchez, Vergara, Quiabra, Torres Salinas, Soto Reyes a favor. 111 votos en tablero, más nuevamente Paredes Castro, Sánchez, Vergara, Quiabra, Torres Salinas, Soto Reyes. 1 en contra, 0 abstenciones. Cambio de voto del congresista Camiche de abstención a de rojo a verde. Correcto. En consecuencia, ha sido aprobada la propuesta para el día de hoy a las 11:30 de la noche. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, esta decisión se comunicará a la Presidenta de la República para que ejerza personalmente su derecho de defensa o pueda ser asistida por un letrado hasta por 60 minutos. En tal virtud, se informa a la representación nacional que en estos momentos el personal de la Oficialía Mayor del Congreso de la República se constituirá en Palacio de Gobierno con la finalidad de entregar el oficio correspondiente sin perjuicio del conocimiento público de este anuncio, además de tramitarse a través de la mesa de partes virtual del despacho presidencial. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 11:30. Diez y 30 de la noche se suspende la sesión del Pleno del Congreso, en donde se acaba de informar que se aprobó citar a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, hoy a las 11:30 de la noche. Es importante mencionar que previamente se aprobaron las 4 admisiones de mociones de vacancia contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Es importante mencionar también que de acuerdo con el artículo 89A, que dice que el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Entonces, a las 11:30 de la noche, se reanuda esta importante sesión plenaria en donde se contará con la presencia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, quien se solicita la vacancia por incapacidad moral permanente. Con esta información regresamos.